En todos mis años viendo anime y leyendo manga, siempre me llamó la atención algo que se repite una y otra vez, no importa el género, si es shonen, seinen, shoujo o yosei. En casi todas esas historias late una misma idea. Los personajes viven atrapados en una obligación moral de ser más fuerte. Y no hablo solo de fuerza física, hablo de algo más profundo, más invisible, de esa presión constante por mejorar, resistir, superarse, incluso cuando nadie se lo exige. Y un día me pregunté, ¿de dónde viene esa obsesión? ¿Por qué esa necesidad casi sagrada de demostrar que mereces estar donde estás? O dicho de otro modo, ¿por qué el manga parece tan obsesionado con la meritocracia? Puse a investigar y lo que descubrí me cambió por dentro. Detrás de esa obsesión no solo hay un recurso narrativo, hay una forma de entender la vida, una herencia cultural, una historia colectiva marcada por el esfuerzo, la vergüenza y la necesidad de no rendirse. En Japón existe una palabra que resume esa filosofía, Ganbaru, una palabra sin traducción exacta, pero que significa algo así como perseverar hasta el final, aguantar aunque duela y seguir aunque todo se derrumbe. Y aunque el Ganbaru suena a lema inspirador, en realidad es una forma de vida. Durante siglos, esa pequeña palabra ha definido cómo los japoneses piensan, trabajan, aman, crean y sobre todo cuentan sus historias. Y el manga es el espejo donde esa filosofía se refleja a la perfección y de paso se transforma con el tiempo. Todo comenzó tras la Segunda Guerra Mundial. Japón estaba destruido, las ciudades eran ruinas, la gente sobrevivía entre la vergüenza de la derrota y el deseo de redención, y en medio de ese silencio nació el Ganbaru más extremo, la idea de que solo el esfuerzo podía devolverles la dignidad. Aguantar se convirtió en una forma de redimirse, y eso se filtró en los primeros mangas modernos. Osamu Tezuka con Astro Boy retrató a un niño robot que quería ser humano, una metáfora de un país que intentaba volver a tener alma. En él, la fuerza era esperanza. Perseverar significaba renacer. Años después, llegó el milagro económico. Japón prosperó y con él sus historias. Durante los 70 y los 80, el Ganbaru se volvió una celebración. La fuerza ya no era solo para sobrevivir, era disfrutar del crecimiento. Y nadie encarnó eso mejor que Goku. En Dragon Ball, entrenar no es una condena ni una carga, es una fiesta. Su fuerza no nace del dolor, sino de la curiosidad. Representa la versión luminosa del ideal japonés, la alegría de superarse. Esa generación aprendió que el esfuerzo podía ser divertido, que el sacrificio podía vivirse como aventura, pero el brillo empezó a resquebrajarse. En los 90, la burbuja económica estalló, la promesa de éxito infinito se derrumbó, pero la gente siguió trabajando. Ya no era por esperanza, sino por inercia. Las calles se llenaron de neones y soledad. Las empresas exigían lealtad eterna y las familias se partían bajo la presión. El Ganbaru, aquel símbolo de orgullo, se convirtió en una cadena invisible. Ya no significaba puedes lograrlo, sino debes soportarlo, aguanta aunque no sepas por qué. Y tanto el manga como el anime lo reflejaron con una precisión brutal. Evangelion, por ejemplo, nos mostró a un adolescente que no quiere salvar el mundo, solo que dejen de exigirle. Shinji representa toda una generación cansada del heroísmo. Berserk, por su parte, llevó esa idea al límite. Guts avanza entre ruinas, aunque todo se derrumbe a sus pies. Su fuerza ya no es una virtud, es una condena. Y en Lane, la batalla se libra dentro de la mente. Resistir un mundo que ya no tiene sentido. Y ahí el Ganbaru se vuelve trágico. El héroe ya no lucha por salvar el mundo, sino por desaparecer en él. Japón empezó a enfrentarse a su propio reflejo. Y si el sacrificio ya no era una virtud, y si aguantar por aguantar solo escondía el miedo a fracasar. Detrás de estas preguntas estaba la vergüenza, ese miedo ancestral a fallar frente a los demás, una vergüenza que convirtió la perseverancia en religión, pero en una religión que ya no daba consuelo. El país seguía aguantando, pero cada vez más cansado, y el manga, como siempre, estaba ahí, como un espejo que se quebraba junto con ellos. A comienzos de los 2000, algo cambió. Una nueva generación de autores, hijos de la crisis, que creció viendo a sus padres agotados, heredaron el mandato del esfuerzo, pero también el trauma del cansancio. Querían seguir luchando,
pero no a cualquier precio. En sus historias, la fuerza dejó de ser resistencia ciega y se convirtió en ternura. Por ejemplo, Luffy en One Piece no es fuerte por aislarse, sino por confiar en sus amigos. En Zangatsu no Lion, la fortaleza no está en ganar, sino en atreverse a pedir ayuda cuando la depresión te carcome por dentro. En Your Late in April, la fuerza es tocar el piano aunque la música duela. Y hasta en Chainsaw Man, donde todo parece caótico, la fuerza es seguir un día más con la esperanza de ser querido. Esta generación creó un nuevo tipo de Ganbaru, uno que ya no se mide por cuántas veces resististe, sino por cuánta compasión eres capaz de mantener. Japón empezó a admitir que descansar también puede ser heroico, que detenerse no es rendirse, que la debilidad no es pecado. Y entonces apareció Frieren, una elfa que sobrevive a sus compañeros y continúa su camino sola, no por obligación, sino por amor a la memoria. Frieren no entrena, no lucha por ganar, no busca redención, simplemente caminar. Su fuerza es silenciosa, paciente y profundamente humana. Con ella el Ganbaru alcanza su madurez, el esfuerzo transformado en calma. Frieren nos enseña que perseverar no siempre es avanzar, a veces es quedarse quieto y aceptar el peso de lo vivido. Esa idea resume toda una transformación cultural. Japón ha pasado de creer que la fortaleza está en resistir a descubrir que la verdadera fortaleza está en cuidar. Después de décadas de sacrificio, el país empieza a mirar el descanso sin culpa. Los jóvenes se niegan a repetir la vida agotada de sus padres y abuelos. Los autores ya no glorifican el dolor, sino la empatía. Y el público, que antes aplaudía a héroes inalcanzables, ahora encuentra consuelo en personajes que simplemente respiran. Y con esto, la ley del más fuerte ya no significa lo mismo. Hoy, la fuerza no es dominación ni poder, sino equilibrio. Es mantenerse en pie sin perder la ternura, es convivir con la tristeza sin dejar que te consuma. El héroe japonés de hoy no vence, comprende, no se inmola, se perdona. El esfuerzo deja de ser obligación y se convierte en elección. Y cuando vuelves a leer los mangas del pasado, los ves distinto. Goku era la alegría del esfuerzo. Guts, por su parte, era la desesperación. Y actualmente Frieren es la sabiduría. Y eso se convierte en tres pilares para decir lo mismo. Ser fuerte no es ganar, sino seguir con dignidad. Y esa dignidad cambió. Ya no nace el sacrificio, sino del cuidado. Ya no se trata de conquistar el mundo, sino de reconciliarse con él. Quizás por eso los mangakas siguen obsesionados con la fuerza, porque detrás de ella se esconde el miedo más humano de todos, el miedo a desaparecer, a no ser suficiente, a no dejar huella. Durante décadas transformaron ese miedo en historias, y esas historias a su vez se transformaron en consuelo. Nos enseñaron que incluso en la derrota hay belleza, que incluso el cansancio puede ser sagrado, y ahora nos están enseñando algo más, que no todo esfuerzo necesita una batalla, que no toda batalla lleva a la victoria, y quizás ese sea el verdadero legado del manga, enseñarnos que el esfuerzo tiene sentido pero sin nace del amor y no de la obligación, que rendirse a veces no es perder, sino otra forma de seguir viviendo, porque la fuerza en el fondo nunca fue una cuestión de poder, sino de humanidad. Así que la próxima vez que leas o veas a un personaje gritar que no se rendirá, préstale atención, porque detrás de esa frase hay más que determinación. Hay un país que se levantó de las cenizas, una generación que resistió el vacío y otra que ahora está aprendiendo a descansar. Actualmente, la ley del más fuerte no es la del que vence, sino la del que sigue amando incluso cuando ya no puede más. Y tal vez al final eso sea lo que los mangakas han querido decirnos desde siempre, que la fuerza verdadera no consiste en resistir eternamente, sino en algo mucho más difícil, aprender a soltar. Si este video te gustó, por favor comenta. Quiero saber qué opinas sobre el Ganbaru. Dale like y suscríbete. Nos vemos en un próximo video.